Buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos un nuevo tema, como es los antecedentes, de la Revolución Francesa. Vamos a ver qué acontece, cuáles son estos antecedentes de esta Revolución Francesa. Dice que este periodo, que va desde los años 1770 a 1820, se le puso un nombre, y ese nombre se lo denominó la era de las revoluciones. ¿Por qué será que le habrán puesto la era de las revoluciones? ¿Será porque ocurrieron muchos conflictos? ¿Por qué se dan estas revoluciones? ¿Qué producen? Producen una sustitución violenta de las personas que están en el poder. Y cuando están en el poder, cambia el sistema político, económico y social. En Europa, la más profunda de las revoluciones fue la Revolución Francesa, pero habría un retroceso al antiguo régimen de las oleadas revolucionarias. Es decir, que todo esto ocurrió gracias a las influencias del régimen revolucionario, del antiguo régimen revolucionario. Todos estos antecedentes, y como se ha venido viendo desde los años anteriores, dice que siempre hubo la desigualdad de distribución de riqueza. Y eso hasta la actualidad se ha venido viendo. Esta distribución de riquezas se desglosaban en tres estados. Siempre vamos a verlo desde este punto. El primer estado era el clero. ¿Qué era el clero? Eran personas que recibían órdenes de las iglesias, las que poseían riquezas de lo que el pueblo les daba en los diezmos, en la Eucaristía, ¿verdad? Ese es el primer estado, el clero, que recibían del pueblo los beneficios a través de las ofrendas. Y el segundo estado era la nobleza. Las personas, el grupo social más importante, quienes poseían la mayor parte de las riquezas. Y el tercer estado eran los pobres, el pueblo. Si observamos aquí que tenemos un signo de dólar, dinero, ¿verdad? En vez de distribuirse ese dinero entre los tres estados, ¿verdad? Como era el clero, la nobleza y los pobres, ahí es donde llega el pequeño concepto que dice que la desigualdad de la distribución de riqueza. Es decir, las riquezas nomás se distribuían entre el clero que tenemos ahí y la nobleza. Y al pueblo no nos llegaba nada. Todas las riquezas eran enfocadas en el clero, que eran las personas que recibían órdenes de los sacerdotes, de las iglesias, y obviamente que la nobleza. Y al Estado, al pueblo, no nos llegaba nada, casi nada, porque lo que a nosotros nos correspondía era salud, educación, el buen acceso en las vías, pero eso nos llegaba en pequeñas proporciones de dinero, entonces no se veía las obras exactamente. Y así fue avanzando en la década de 1780, ocurrieron muchas cosas, donde dice que hubieron malas cosechas. Recordemos que ellos se encargaban de la agricultura específicamente de lo que es trigo. Entonces, se produjeron malas cosechas, lo que provocó la subida de precios ¿de qué? Del pan. Y al subir el precio, se provocaron revueltas populares, es decir, las personas salían a protestar por el alza del pan. Y los burgueses eran las personas que querían formar parte de la política a pesar de su estatus económico alto, simplemente porque ellos eran un movimiento de pensadores que aplicaban la razón y creían que la dignidad
siempre iba a ser para el ser humano. Entonces, por tener esa ideología, esos pensamientos, ellos no los hacían formar parte de lo que es la política. Pero todo esto, los burgueses nunca formaron parte de la política, ya que a su vez también decían que Dios no existía y afirmaban que el verdadero soberano era el pueblo, porque como el pueblo era el que cultivaba, el pueblo era el que trataba de organizar su gobierno, ¿verdad? Entonces por eso ellos no creían que había un Dios, cuando en realidad ellos decían que las malas cosechas era porque no habían realizado o ejecutado bien la cosecha. Pero en realidad, si lo vemos desde otro punto de vista religioso, sabemos que si algo ocurre es por obra de Dios. Entonces, por eso ellos se oponían a todo esto, que no existía Dios y que toda la verdad o toda la razón era explicada a través de los hombres, de la humanidad. Entonces, ellos se proponían en la separación de los tres poderes, como es el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y pedían que todos los ciudadanos se los trate por igual, que no haya privilegios para nadie, que no haya el privilegio para el clero, que no haya preferencia para la nobleza, sino que tanto los tres estados sean tratados de igual manera y que todos mantengamos el mismo privilegio. En los estados generales, donde gobernaba Luis XVI en su trono en 1774, él autorizó una reforma. Esa reforma fue que no exista privilegios, tanto para la nobleza como para el clero. Es decir, que los impuestos que tenía el país o que tenía el lugar sean pagados por todos. ¿Y qué ocasionó esto? Esto ocasionó una rebelión. Esa rebelión se llamó la rebelión de los privilegiados, que era la nobleza y el clero quienes recibían todo el beneficio que el pueblo realizaba. Entonces ellos se negaron a esta reforma. Entonces en 1787 a 1788, aproximadamente un año, los dos estamentos exigieron al rey que convocara unos estados generales, que ellos no se habían reunido por varios siglos y no lo sabían. Entonces de allí comenzó a desatarse lo que era la Revolución Francesa por por la nobleza y el clero, que ellos no querían utilizar su dinero para pagar los impuestos. Y así continuamos con la aplicación que dice cómo se denominó al periodo que va desde 1770 a 1820. A ver. La era de las revoluciones. ¿Cuál fue la revolución más profunda de Europa? La Revolución Francesa. ¿Cuál fue el antecedente de la Revolución Francesa? La desigualdad de distribución de riquezas. ¿Quiénes pertenecían a los tres estados de revolución? Era el clero, la nobleza y los pobres. ¿Qué produjo la mala cosecha en 1780 y qué provocó? Produjo una subida de precios y esto provocó revueltas populares. ¿Quiénes eran los burgueses? Eran los movimientos de pensadores que aplicaban la razón, creían en la dignidad de los seres humanos. ¿Qué afirmaban los burgueses? Afirmaban que el verdadero soberano era el pueblo, cuando decían que no existía Dios. ¿Cuál era la petición de los burgueses? La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aboliendo todos los privilegios. ¿Qué autorizó Luis XVI cuando estuvo en el trono en 1774? Autorizó una forma fiscal en la que los privilegiados, tanto la nobleza y el clero, paguen impuestos.
Y así terminamos, chicos. Espero verlos en una próxima clase. Nos vemos. Chao.